Hola chicos y chicas, voy huyendo en este momento porque me está persiguiendo una fiera y no quiero que me agarre porque donde me coja, mejor dicho, ahí sí me llevó el que me trajo. Ay, güey madre, aquí está la fiera. Ay, ay, ay. Les presento, chicos y chicas, vea, este video es extremadamente importante. Yo los invito a que se queden hasta el final porque les voy a hablar sobre un tema rompecorazones. Realmente hoy voy a hacer bajar de la nube a muchas personas que están pensando que esto es solo soplar y hacer botellas. Así es que quédense conmigo hasta el final. Esto va a romper corazones, ya se los anticipo. Sin más preámbulos, ¡vamos! Bueno, chicos y chicas, el tema de hoy no es un tema que me agrada mucho, pero como siempre yo vengo aquí es con la verdad de las cosas y vengo es a compartir información que realmente proporcione un impacto en las personas que me escuchan. Y en esta oportunidad yo vengo a hablar de los turistas. Yo les voy a explicar qué pasa con un turista que viene a Canadá con la esperanza de encontrarse un trabajo. O sea, la única opción que un turista tiene es encontrarse un trabajo con LMIA. Ustedes ya lo saben, me imagino, porque ustedes me están siguiendo aquí en mi canal. Si no me estás siguiendo en mi canal, vea, déjenme en una manito para arriba. Si no están suscritos a mi canal, suscríbase ahora mismo. Es totalmente gratis. Y no olviden en activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de la información de alto valor que yo estoy proporcionando en mis videos. Yo les voy a decir hoy ¿qué es lo que pasa con un turista cuando llega a Canadá? ¿Por qué yo me atrevo a hablar de este tema? Es muy sencillo, porque es que yo estoy implicado directamente con muchos inmigrantes que llegan a Canadá en calidad de refugiados o demandantes de asilo y sobre todo turistas. Entonces, hay algo importante que hay que entender, es que las cosas cambian, las cosas están constantemente cambiando aquí en Canadá y no nos podemos confiar en información que encontremos en esta plataforma de hace 3, 4, 6 meses, un año atrás. O sea, eso ya es información completamente obsoleta. No sé si me haga entender hasta ahora, pero todo esto tiene una razón de ser, todo esto tiene una lógica. Si me tomo como ejemplo yo mismo, hace un año yo hablaba que un turista podía venir a Canadá, encontrarse un empleo con LMIA y cambiar de estatus, que eso es totalmente legal, que eso es totalmente real y verdadero. Pero hay una cuestión que a mí no me cuadra y yo ya lo estoy hablando en un anterior video, pero hoy estoy específicamente concentrado solo en turistas. Y el problema que no me cuadra a mí es que hay muchas personas que se confían en la información que encuentran en YouTube. Y resulta que YouTube, hay muchos creadores de contenido que no hablan el 100% de las cosas, no van hasta lo más profundo de esta temática o de este tema. Y sobre todo los consultores de migración que son creadores de contenido al mismo tiempo. O sea, si yo tomo como ejemplo un consultor de migración que va a hablar, que tiene un cliente que quiere entrar a Canadá como turista, entonces el cliente lo contacta y simplemente este consultor va a proporcionarle toda la información para que esta persona entre como turista. ¿Se puede? Sí se puede. Eso no es tan complicado, digámoslo así entre comillas. Y enseguida, pues para cambiar de estatus a trabajador extranjero, ¿se puede? Sí se puede. Pero, o sea, un consultor no va a decir, por no perder un cliente, no va a decir al final del día qué es lo que va a pasar con una persona que llega aquí como visitante. No les va a decir a su cliente, no, mira, tú vas a venir como visitante, pero eso no te va a funcionar. Porque después se te va a acabar el tiempo y tú tienes que regresarte a tu país con las manos vacías y habiendo gastado un poco de dinero en un proyecto que no funcionó. No sé si me haga entender. Y la idea aquí no es hablar contra nadie tampoco. O sea, yo quiero que ustedes me entiendan. La idea mía es realmente advertir a las personas para que se preparen lo mejor posible. Sí, yo no estoy diciendo que no tomen servicios de un consultor ni de un abogado. No, todo lo contrario. Yo los animo a que consulten con estas personas. Pero deben tener en cuenta el 50% de la información que ellos no dan también, ¿ok? Entonces yo les voy a hablar ahorita qué pasa con un turista cuando llega aquí a Canadá. Así es que, chicos y chicas, lo que sucede es lo siguiente. Primero, un turista llega acá, lo primero que tiene que lidiar es con la habitación.
¿En dónde se va a hospedar? Si un turista viene con el plan de quedarse acá a encontrar un empleo que le dé la residencia permanente o por lo menos que tenga el permiso de trabajo cerrado, ojo, ya entramos en un punto importante. Que un turista va a tener es un permiso de trabajo cerrado. Ahora, antes de seguir adelante con la idea que llevaba, quiero especificar algo que estoy viendo que ha sucedido y he visto casos verdaderamente horrorosos. Y es el siguiente. He conocido personas que han logrado, ya estoy hablando de personas en el pasado, no ahorita. Ahorita eso es casi misión imposible. Ahorita les explico el por qué. Pero entonces regresemos a la idea. Una persona que en el pasado sí logró cambiar de estatus a trabajador extranjero y está con un permiso de trabajo cerrado. He visto muchos casos de abuso. Abuso, ¿por qué abuso? Porque la persona está obligada, la persona está casada ahí en ese contrato. Si la persona rompe el contrato, tiene que volver a empezar de cero. Eso es un problema. Y he visto casos donde los patrones abusan a tal punto que le dicen a la persona, bueno, este fin de semana tú vas a mi casa, vamos a hacer aseo en mi casa, vamos a hacer tales cosas. O sea, abusan del poder que tienen sobre una persona con permiso de trabajo cerrado. Y además les están exigiendo más, además los están como explotando, no les están pagando bien. Y esto que yo les estoy diciendo aquí ahorita es porque lo he visto. Es porque me lo han confirmado personas que lo han vivido acá, ¿sí me entienden? O sea, y eso es un punto que no podemos dejar pasar por alto. Entonces, ahí es donde, por eso es que yo no estoy como muy de acuerdo con ciertos creadores de contenido que solo hablan y pintan las cosas tan fáciles, pero no hablan la realidad, lo que está pasando sobre la tierra realmente. Entonces, ahí está, chicos y chicas. Ahora, deben entender lo siguiente. Ya sabemos que un turista para cambiar de estatus debe encontrar un empleo con LMIA. Ahora, en este momento, ahorita, miren la fecha de este video, en este momento, el proceso para que un turista cambie de estatus desde el momento que encontró la empresa que los va a patrocinar, desde el momento que la empresa le dijo, ok, empecemos, te doy una cita en mi oficina y firman el primer documento, desde ese preciso instante, el proceso se está demorando entre 6 y 8 meses. ¿La entienden? ¿Cuál es la reflexión siguiente? La reflexión ahí es que las personas cuando entran como turistas a Canadá normalmente entran por un periodo de 6 meses. Ahora, estamos hablando que para cambiar de estatus es entre 6 y 8 meses. ¿Ven? O sea, ya están en una carrera contra el tiempo, contra el reloj. Y eso ustedes deben de saberlo. Porque si ustedes no tienen permiso de trabajo, ustedes no están autorizados a trabajar legalmente en Canadá. O sea que durante todo ese periodo no pueden trabajar. Eso quiere decir que deben prever dinero mínimo. Y eso es lo más mínimo de los mínimos. Perdónenme la redundancia en lo que acabo de decir, pero la idea ustedes la entienden. Es que ustedes deben de preparar dinero para 6 meses. Ahora, voy a decirles acá en Montreal cuánto representa en dinero por mes. Entonces, tomen nota. Ojo, chicos, papel y lápiz y tomen nota. Primero, deben prever dinero para la habitación. Entonces, al inicio un turista llega y siempre se va a desenvolver con un Airbnb. Entonces, un Airbnb no necesariamente es lo más barato. Eso es, sin embargo, costoso y yo les recomiendo a las personas de tomar un Airbnb por 2 o 3 días solamente, porque he visto personas que se enganchan en Airbnbs por un mes, mes y medio, 2 meses. No hagan eso, no hagan eso. Tomen un Airbnb, es más, por un día, 2 o 3 días máximo. Con eso, ya estando acá, se ponen en busca de otro Airbnb o de una habitación que les cuesta menos dinero. ¿La entienden? Ahora, hablemos de los gastos. Ustedes deben de prever dinero para una habitación. Ya no hablamos de Airbnb, de hotel, de hostales, de nada de eso. Vamos a hablar de una habitación, que es lo más económico. Estamos hablando entre 550 y 650 dólares por mes. Esto con todo incluido, ya con calefacción, con electricidad y con internet.
¿Okay? Entonces esos son los servicios que vienen incluidos con la habitación, 550 a 650 dólares por mes. Además de eso, ustedes deben de prever aproximadamente 130 dólares por mes para la tarjeta de autobús y metro para poderse desplazar en la ciudad. Necesitan un chip, una SIM card para el teléfono celular, porque necesitan sí o sí un número de teléfono de acá para que los futuros empleadores puedan llamarlos. Y ellos no van a llamar a un número al extranjero, o ellos aquí no van a llamar a un WhatsApp. Aquí en Canadá, WhatsApp, eso no lo conoce nadie. Pues aparte de los latinos, pero acá en Canadá, gente canadiense como tal, eso no conoce esa aplicación. Ahora, ¿qué más se debe prever? Se debe prever alimento. Vamos a hablar de una persona que no coma mucho. O sea, vamos a decir 100 dólares por semana. Ya vamos hablando de 400 dólares por mes. ¿Sí me entienden? O sea, vamos a un aproximativo. Voy a hacer una suma rápida. Hablamos de 650 de habitación, más 130 de transporte. 650 son 780 ya. Enseguida 400 de alimento. Entonces son 1180, casi 1200 dólares ahí. Además de eso, el teléfono celular, que les puede costar entre 60 y 80 dólares. O sea, estamos hablando aproximadamente de unos 1400 a 1500 dólares, teniendo en cuenta que podemos también gastar dinero por ahí en imprevistos, como por ejemplo una pastilla para el dolor de cabeza, una pastilla para los nervios. Bueno, ¿me entienden lo que les quiero decir? Entonces, lo mínimo, 1500 dólares canadienses por mes para sobrevivir así, ras con ras. ¿Sí me entienden? Entonces multipliquen eso por 6 meses, que es lo que se demora si una persona tiene la suerte de encontrar un empleo rápidamente. Entonces llegó y encontró un empleo rápidamente. Entonces a partir de ahí, de 6 a 8 meses. Entonces contamos con esos 6 meses. Pero la realidad no es esa. Yo siento decirles a ustedes eso. Hace un año sí era mi discurso, pero hoy no es el caso. Hoy no es el caso. Porque hay mucho refugiado que ha entrado a Canadá. Canadá le ha abierto la puerta a mucho refugiado, a mucho. Y ahora, o sea, hay un poco de incongruencia en todo esto, porque es que Canadá está recibiendo tantos inmigrantes por vía aérea, pero al mismo tiempo cerraron la vía terrestre. Entonces, pero el haber cerrado la vía terrestre, eso causa como el efecto contrario. Hay mucho más inmigrantes que están entrando ilegalmente. Ahora, el punto fuerte, el plato fuerte del meollo es el siguiente. Voy a describirles qué pasa con un turista desde el primer día. Entonces, el turista llega, pasa un par de días en un Airbnb. Rápidamente tiene que ponerse a buscar una habitación. Entonces, encontró la habitación. A partir de ahí, estamos consumiendo dinero día tras día, Entonces, consiguió su habitación. Suponiendo que tuvo suerte, porque es muy complicado que un turista consiga una habitación, porque para alquilar una habitación acá en Canadá se necesitan referencias personales, se necesita experiencia laboral, o sea, y se necesita un récord crediticio. Entonces, cuando van a alquilar una pieza, lo primero que les van a pedir es eso. Y como no tienen, o sea, es súper complicado. Pero supongamos que sí lo encontraron, que tuvieron la suerte. O sea, yo estoy haciendo aquí una suposición que la persona tuvo una suerte, pero mejor dicho, increíble. La persona encontró entonces la habitación, ya se instaló, ya logró comprar una cama, ya logró comprar algunos elementos de cocina para poder cocinar. Bueno, ya se instaló y a partir de ahí empieza la odisea, la carrera contra el reloj, porque pasa 1, 2, 3, 4 meses y la persona no encuentra empleo, porque cada vez que va a visitar un empleo le preguntan: ¿tiene su permiso de trabajo? ¿Y qué tienen que responder? No lo tengo. Y mismo las empresas que tienen empleos con LMIA, ustedes deben entender lo siguiente: para una empresa contratar un empleado con LMIA, eso a la empresa le cuesta entre 5,000 y 6,000 dólares. ¿Entienden? Repito, para una empresa contratar un extranjero, un turista, esté adentro o afuera, que para la empresa es lo mismo, eso le cuesta a la empresa entre 5 y 6,000 dólares. ¿La entienden?
Además de todo el proceso que es tedioso para la empresa, y las empresas no quieren embarcarse en ese proceso. Además, porque las empresas saben que hay muchos refugiados ahora que tienen competencias, que tienen experiencias, que son calificados, que están con permiso de trabajo abierto. ¿Me entienden? Y este tipo de personas refugiadas con permiso de trabajo abierto les cuesta $0 a una empresa. ¿Entienden por qué es tan difícil ahorita para que un turista logre cambiar de estatus? Ahora, ojo con lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no se puede hacer. Yo no estoy diciendo que es imposible. Porque ustedes deben de entender lo más importante. Y lo más importante es que el gobierno dice una cosa, pero no es el gobierno el que contrata, son las empresas que contratan. Son las empresas que están invirtiendo dinero en un turista. Y las empresas, como tienen opciones, no contratan un turista, van a contratar un refugiado que les cuesta $0. Pero el gobierno, si ustedes entran a las páginas del gobierno, obviamente el gobierno está poniendo todo súper fácil, súper sencillo, ni siquiera es complicado el proceso. Y los creadores de contenido, que son consultores de migración, están poniendo todo así. Para estudiantes es súper fácil, para turistas es súper fácil, pero es que no es el gobierno quien contrata, no son los consultores quien contratan, ¿sí me entienden? Son las empresas, y aquí hay dinero de por medio. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ya pasan 4 meses y la persona turista se da cuenta de esta realidad, empieza a desfallecer, empieza a perder fe, empieza a tener desgaste emocional, empieza a olvidar sus sueños, empieza a preocuparse porque está gastando demasiado dinero. Y sobre todo hay muchas personas que para poder venir acá como turistas y tener la oportunidad de encontrar un trabajo, han vendido hasta el nido de la perra en su país para poder venir, para poder acumular el dinero y venir a esta aventura. Ahora yo estoy hablando de una persona que viene sola, una persona soltera. Hay familias que se vienen en pareja o con hijos menores como turistas. Eso yo no les aconsejo. En realidad no hagan eso, no hagan eso. Eso es suicidario. A menos que quieran realmente venir como turistas y tratar de buscar y tienen dinero suficiente, y si no encontraron, pues se devolvieron a su país sin problema y todo bien. Así pues no hay ningún problema, pero si realmente quieren venir y quedarse acá, no hagan eso. Yo no les aconsejo ni siquiera de venirse en pareja. Solo una persona venga, estréllese contra el muro y después tome decisiones, pero ya un poco más realistas, ya cuando haya visto la realidad, porque me imagino que este video desafortunadamente no va a llegar a todo el mundo. Pero si ustedes me colaboran a compartir este video, yo espero que este video llegue al mayor número de personas que están tratando de buscar su sueño canadiense y se están estrellando contra el mundo, porque aquí estamos hablando de la realidad. Entonces, llegan al mes 5 y se dan cuenta que ya no tienen tiempo, porque al mes 6 tienen que salir del país, pero como hay la opción de pedir extensión, entonces en el mes 5 piden una extensión, y para esa extensión también se necesita dinero. Para esa extensión se necesita un abogado o un consultor que les ayude con la documentación. Entonces se pide otra extensión por 6 meses más. Pero ojo, esa no es la solución. La solución no es una extensión. La extensión es simplemente comprar tiempo. Están comprando tiempo simplemente. ¿Qué va a pasar después? Entonces, ya pasaron los primeros 6 meses, ya la persona empieza el segundo periodo del partido, digámoslo así. O sea, con otra mentalidad. Ya la persona está tratando de hacer más trabajos ilegales y ya de pronto tiene unos trabajos más recurrentes, ilegales. Entonces, ¿qué pasa con esto? La persona pasa más tiempo trabajando ilegalmente para poder hacer un poco de dinero, que pierde el énfasis o el foco sobre el trabajo con LMIA. ¿Sí me entienden? Pero mismo si empezaran el segundo periodo de 6 meses en esa búsqueda del famoso empleo con LMIA, ya no tienen tiempo. Porque recuerden que al inicio del video yo les dije que este proceso hoy en día se está demorando entre 6 y 8 meses. O sea, ya empiezan, mejor dicho, es con el tiempo muy limitado. Entonces la mayoría de las personas llegan hasta el mes 11.
Y en el mes 11 sucede algo importante. Ya la persona está derrotada, ya la persona ha sufrido, ya la persona ha perdido peso, ya la persona está agotada emocionalmente, ya la persona está totalmente de rodillas ante la situación y solo tiene dos opciones. Una es regresarse a su país con toda esta derrota, con toda esta mala experiencia, porque eso sí se van a ir hablando mal de acá. ¿Pero por qué? No es necesariamente porque no sea cierto, es porque no se prepararon y no encontraron la buena información como la que yo les estoy compartiendo acá en este video. ¿Sí la entienden? Entonces, en el mes 11 tienen dos opciones: regresarse a su país o pedir refugio. Hay muchos que hacen eso. Pero bueno, eso ya es otro tema que yo no quiero tocar. ¿Sí me entienden? Pero lo que yo sí les digo a las personas, bueno, si tú tienes la posibilidad de pedir refugio, entonces ¿por qué no lo hizo desde el inicio bien hecho? ¿Por qué se esperó hasta llegar hasta ese punto? ¿No ve que en este punto de uno ya casi ningún abogado de migración lo va a tomar? Porque ya solo les queda un mes y ningún abogado de migración en un mes va a hacer ese trabajo. Entonces ya ahí empezó, pero re mal. Chicos y chicas, esa es la verdad de lo que vive un turista acá en Canadá. Yo estoy en la provincia de Quebec, yo estoy en Montreal, he visto hombres llorando, he visto hombres a tierra, los he visto totalmente derrotados y personas que yo las veo así físicamente, en plena forma como yo, con actitud, con energía, pero hay veces eso no basta, no basta la fe tampoco. Porque si la realidad es la realidad, ¿qué podemos hacer? Ni por más fe que tenga, las cosas se van a dar. Yo hablo mucho de fe activa, fe, pero con acción, movimiento, pero hoy en día yo no le aconsejo eso a nadie, porque ni por más que vaya a visitar 3,000 empresas, si todas las 3,000 empresas recibieron la orden o la información del gobierno que dice, porque ellos están en comunicación, todos los ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Educación, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Migración, todos ellos están en comunicación y entre ellos están hablando, ok, este año hemos recibido tantos miles y miles y miles de refugiados. Entonces necesitamos solucionarle a todos estos refugiados que nosotros hemos aceptado acá a Canadá. Entonces nosotros tenemos que darles la solución a todos estos refugiados. Entonces, Ministerio del Trabajo, vamos a darle prioridad a los refugiados. Entonces comuníquense con los CEOs de cada empresa y bla, 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 y la información llega. Entonces las empresas ya saben. ¿No ve que yo antes mandaba turistas a hoteles, yo mandaba a empresas, mandaba a regiones? Y hoy en día los mismos hoteles, las mismas regiones, las mismas empresas me están diciendo, William, nosotros ya no podemos recibir más turistas, ahora la prioridad es para los refugiados. Envíeme refugiados con este perfil, con este perfil, con este perfil, con permiso de trabajo abierto. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo ahora, porque yo tengo que bailar la música que esté sonando. Pero yo como creador de contenido, yo tengo una responsabilidad, que es decirles a ustedes la verdad de las cosas. Yo no me voy a poner a decirles, ay no, sí, véngase hoy como turista, porque se pueden encontrar un trabajo con el MIA y pueden cambiar de estatus y bla, 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 bla. No, yo no me voy a poner con esa vaina acá. Yo aquí estoy es con la verdad, así es que si tú planeas venir como turista, yo te aconsejo realmente de tener en cuenta todo lo que yo acabo de decir, para cuando llegues al mes 11 y tengas que devolverte, no estés diciendo, no, yo no sabía, porque ya lo sabes. Entonces, chicos y chicas, yo espero que este video les haya hecho verdaderamente poner los pies sobre la tierra. Les pido por favor, mira, déjenme un like porque esto me ayuda muchísimo para que este video se difunda y llegue a oídos probablemente de personas que realmente lo necesiten. Y además, así estamos creciendo en nuestro canal. Yo aquí hago un trabajo, pero ustedes allá tienen que hacer otro. Vamos a trabajar en equipo. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse a mi canal, es totalmente gratis. Bueno, entonces, chicos y chicas, cualquier pregunta, cualquier duda, vea, déjenme aquí en la caja de comentarios. Pregúntame lo que quieran en cuanto a este tema y yo sacaré el tiempo para responderles. Y si veo que es muy repetitivo a las preguntas, haré un video para responderles a todo el mundo al mismo tiempo. Bueno, entonces, chicos y chicas, la intención de este video es compartir información de alto valor, honesta,
para todos ustedes. Mi intención es realmente ayudarlos y evitar catástrofes en sus vidas o en sus proyectos. No sé si me la entiendan, ¿listo? Entonces, chicos y chicas, aquí su servidor William Romero se despide con muchas bendiciones para todos ustedes, con un fuertísimo abrazo y diciéndoles, si existe en la mente, se puede hacer realidad, pero haciendo las cosas bien hechas. Vamos pa'lante. Chao, que chao.